una antigua superintendente, la señora Solange Bernstein, que es firme partidaria del modelo de AFP, reconoció públicamente que las pensiones van a seguir empeorando en el futuro. O sea, los que saben y quieren decir la verdad están de acuerdo, cualquiera sea su posición ideológica. Y por lo mismo, los pensionados van a seguir recibiendo pensiones bajas, cuando no directamente miserables, y el malestar que existe se va a seguir acumulando y va a buscar vías de expresión. Los trabajadores en todo el mundo hace mucho que tenemos claro cuál es el sistema más eficiente para pensionar a la gente. El sistema que se llama de reparto, un sistema basado en los principios de la seguridad social, cuyo pilar es la solidaridad entre grupos etarios, entre edades distintas, porque los jóvenes que están activos, los trabajadores que están activos, son los que pagan las pensiones de los trabajadores de la generación anterior que salieron a la pensión. Hay solidaridad entre género. El sistema actual es muy discriminatorio, como ustedes saben, con la mujer. Pero además es un sistema eficiente desde el punto de vista de sus costos, porque es mucho más sencillo, y es un sistema claramente eficiente desde el punto de vista de las pensiones que se pueden pagar. Porque lo que tenemos hoy día, a grandes rasgos, es un sistema que de cada 3 pesos que ingresa, solo paga 1 peso de pensiones y el resto se va acumulando. Por tanto, la única manera que nosotros tenemos de mejorar las pensiones de los pensionados de ahora también ya es cambiar el sistema, pasar a un sistema de reparto. Porque el dinero para mejorar las pensiones, incluso con la precariedad del mercado laboral, incluso con todos los problemas que tenemos, está. Podríamos duplicar tranquilamente sin ocasionar un daño financiero. Entonces se nos dicen cosas como que los sistemas de reparto en el mundo están quebrados. Y los sistemas de reparto no pueden quebrar. Simplemente se ajustan los parámetros. Si hay cambio en las edades. Es cierto que en el mundo, y debo estar contento de eso, se ha ido alargando la edad en que la gente se muere, o sea, la expectativa de vida. Pero al mismo tiempo ha aumentado la productividad, de manera que los activos producen mucho más riqueza que antes. Y ese es un factor que también hay que tomar en cuenta. Pero en el caso chileno, además, nuestra población todavía no está envejecida. Hay que considerar que los activos mantienen en cualquier sociedad todos los pasivos, pero los pasivos no son solo los viejos, son también los niños y los enfermos. Y son también aquellos que están en edad de trabajar, pero por problemas estructurales del sistema no trabajan. Caso que ocurre en Chile mucho, porque es uno de los países latinoamericanos con menos inserción de la mujer en el mercado laboral. Pero lo que ha ocurrido en Chile es que al mismo tiempo que se ha alargado la expectativa de vida, se ha reducido drásticamente el número de niños por familia. Eso se suele pasar siempre, en parte de una transición demográfica. Y tiene un nombre, que es el bono demográfico. O sea, en la medida que los activos tienen menos niños, tienen menos pasivos que mantener, porque los niños también los mantienen finalmente los trabajadores activos. No estamos en Chile en un problema de una sociedad envejecida en que los activos tengan que, casi sin recursos, mantener cada vez más pasivos. No es nuestra situación y no va a ser probablemente en los próximos 30 o 50 años. La cuestión es, por tanto, ¿por qué? Si tenemos un problema con el financiamiento estatal, que Vial, un antiguo miembro del Consejo del Banco Central, advirtió ya hace unos años que era inviable para la estabilidad macroeconómica del país que el Estado más y más financiara las pensiones sin los ingresos correspondientes. Tenemos claramente un problema
de que la gente no le alcanza para vivir la pensión que recibe y por tanto los activos se están teniendo que preocupar de sus familiares más viejos, si alguien los tiene que mantener. Tener un problema social. Está claro que en realidad el sistema para pensiones no funciona. ¿Por qué entonces no lo quieren cambiar? Y hay que decir que no es un problema de la dictadura. Hay que ser sincero en estas cosas. En la dictadura hicieron las leyes, hicieron las grandes modificaciones, sin que el movimiento obrero pudiera tener la fuerza necesaria ni los medios de comunicación para explicar lo que se estaba viniendo encima. Pero fueron los gobiernos civiles los que legitimaron e hicieron funcionar las reformas de la dictadura. En Chile no había grandes inversiones multinacionales en la época de la dictadura, porque había incertidumbre sobre lo que iba a pasar con la caída de la dictadura. O sea, la privatización del cobre no se hizo bajo Pinochet, se hizo bajo los gobiernos de la Concertación. Y así uno podría repasar uno tras otro las diversas contrarreformas o los diversos pilares de la contrarrevolución neoliberal en Chile. Pero volviendo al caso de la AFP, lo que está claro es que hay unos pocos grandes grupos económicos y grandes bancos que son los principales beneficiarios de esta acumulación expropiatoria del salario de los trabajadores. Y son ellos los que ponen el interés, los dineros que financian a los políticos y a los expertos que defienden su sistema. Ellos son el escollo a derribar. Y hay una sola manera de derribarlo, que es explicando y haciendo conciencia en la población, organizando y movilizando hasta crear una situación de tal inestabilidad social que o derribemos el modelo, estoy hablando de todo el modelo del capitalismo real que existe en Chile, que es este capitalismo neoliberal, o las clases dominantes, los políticos a su servicio, decidan que necesariamente tienen que hacer concesión. No hay otra forma. Mientras tanto, el gobierno de la nueva mayoría lo que nos está dando, riéndose de nuestra inteligencia, es un cazabobo. El problema central no es si las AFP son estatales o son privadas, que hoy día además han pasado todas, o las más importantes, a manos de grandes multinacionales, ni siquiera son privadas chilenas. Porque lo que hace la AFP es que toma el dinero del salario de los trabajadores y lo transforma en capital mediante las inversiones en los mercados de capital. Esa es su función. Y en el fondo daría bastante igual que todo eso lo hiciera el Estado, que solo hubiera una AFP y fuera estatal. Seguiríamos teniendo un sistema que lo que haría sería capturar el ahorro forzoso de los trabajadores y pasárselo a los grandes grupos capitalistas. Entonces, claro, el hecho de que sean privadas la mayoría de la AFP, lo único que hace es agravar las cosas, en el sentido de que además hay unos cuantos que se benefician por las comisiones estratosféricas que han estado cobrando durante todos estos años, que son el fuerte de la ganancia de la AFP. Antes tenían también los gastos administrativos, pero prácticamente han desaparecido en todas partes. ¿Por qué digo comisión estratosférica? Porque acuérdense que nos cobraban el 3%. En términos reales nos cobraban el 30%, porque el 3% es sobre todo el salario, pero sobre el 10% que va a los fondos de pensiones era el 30%. Independiente de los resultados de la inversión. Entonces ahora cuando están bajando hasta el 0,47, y probablemente el compañero tiene razón que van a seguir bajando, entre otras cosas por el movimiento ciudadano que impulsa la coordinadora No Más AFP en todo el país, porque lo han reconocido la AFP y hasta salió en la prensa. Para bajar el grado de malestar van a bajar más las comisiones. ¿Quién nos está diciendo eso? Que durante años hicieron una sobreganancia que no tendrían por qué haber ocurrido, o sea, estaban ganando demasiada plata. El sistema se financia con mucho menos. Y con esto termino.
Yo creo que ahora es importante dejar claro que el movimiento de los trabajadores no va a aceptar, no va a legitimar ninguna de estas reformas que son cosméticas, que no son reformas estructurales de verdad. Me refiero al asunto de la AFP estatal. Y que vamos a seguir peleando hasta ganar un sistema de reparto solidario, universal, no discriminatorio. Y puede que una parte de la población quede contenta por un tiempo, que ahora hay una AFP estatal, que nos podemos cambiar la AFP estatal. Pero cuando vean que los resultados siguen siendo aún peores y que las pensiones siguen bajando, entonces la gente va a volver a su rabia, a su frustración, y eso hay que darle una salida. Y nosotros estamos en las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones de pobladores, los ciudadanos, los trabajadores de este país, tenemos que darle una salida, porque si no se transforma simplemente en rabia, en una cosa de descomposición social, cuando lo que tenemos que hacer es mostrarle a la gente que es posible vivir en un país mejor si se hacen las reformas estructurales de verdad, y si dejamos de dejarnos que nos pasen gato por liebre. Simplemente eso. Gracias. Corresponde ahora la intervención de Alexander Páez. Buenos días o buenas tardes ya. Sí, muy buenas tardes. En nombre de Fundación Sol quisiera agradecer que nos hayan invitado a participar, ¿cierto?, de la carpa contra la precariedad. Y también quisiera iniciar un poco la reflexión, ¿cierto?, para no repetir lo que ya se ha dicho, con una suerte de situamiento histórico un poco en el marco en el cual ocurre la transformación, ¿cierto?, del sistema de pensiones en un sistema administrado por la AFP, ¿ya? El marco de acción o la lógica en la cual la dictadura implementa las transformaciones que se van produciendo y que de cierta forma entregan los pilares estructurales sobre los cuales durante los 90 y principios del siglo XXI se afirman los distintos gobiernos democráticos o semidemocráticos o democracia, ¿cierto?, cautiva, en fin, los nombres que le queramos poner, es primero desarticulando la acción política de los actores populares, ¿ya? Las primeras medidas que se establecen, ¿cierto?, del 73 hasta el 79, ¿cierto?, fue una doctrina de shock en la cual no solamente se persiguieron de una forma bastante violenta a nivel de una masacre casi, ¿cierto?, a actores políticos constituidos, sino que también se desarticuló y desactivó, ¿cierto?, a actores sociales constituidos que venían de una larga data de lucha social, ¿ya? Luego se implementan las reformas económicas que vienen, ¿cierto?, a establecer formas a bajo costo de inyectar capital a los grandes grupos económicos, que sería una forma de, que algunos autores llaman, ¿cierto?, acumulación por desposesión, ¿ya? Es decir, la profundidad histórica de la cual estamos hablando sobre la transformación de un sistema de pensiones en la actualidad debe remitirnos necesariamente a la desarticulación social y política que se hizo previamente para implementar tales reformas, ¿ya? Lo cual también nos llama a reflexionar en la actualidad si lo que es primero, ¿cierto?, es ir mejorando nuestras pensiones, es decir, atender a la urgencia, al problema inmediato que nos suscita, ¿cierto?, en el cual las pensiones en promedio son de 196.000 pesos, ¿ya?, con un salario mínimo de 225.000 en la actualidad. Nos damos cuenta un poco que esa urgencia nos puede de cierta forma nublar la forma en la cual fue implementado esto en su inicio. Primero nos desarticulan, luego nos bajan las pensiones. En este minuto, un pensamiento, digamos, en esa misma lógica, nos vendría a decir, nos articulamos para cambiar, ¿cierto?, el sistema de pensiones. Porque de inmediato vienen los cantos de sirena, ¿cierto?, en el cual el Estado siempre va a estar dispuesto a participar en la medida que tenga que reproducir la legitimidad de este modelo de dominación, ¿cierto?, en aumentar pensiones, con lo cual ya lo está haciendo, ¿sí? Y 56% del total de pensiones que se entrega a nivel privado que entrega AFP, compañía de seguros, ¿cierto?, lo da el Estado, ¿eh? Cerca del 70% de los afiliados entre
60 y 65 años acumulan menos de 20 millones de ahorros en sus libretas individuales, con lo cual van a tener menos de 100.000 pesos de pensión en el futuro. Ese es un problema, si bien económico, de producción cotidiana de los hogares, también es un problema político de legitimidad futuro. Tal es así que una de las exposiciones que se presentó en la Comisión Bravo estaba relacionada con explicar por qué este sistema había movilizado más personas, aparte de las personas que tienen muy bajas pensiones. Es un problema más bien transversal, porque está resultando que profesionales o personas que tienen ingresos por sobre el salario mínimo o por sobre la media nacional, de todas formas están obteniendo resultados magros. Es decir, se está transformando en un problema transversal, no solamente a quienes están precarizando el mundo del trabajo, por ejemplo, aunque uno también podría discutir hasta qué punto la inserción profesional en la actualidad implica una inserción de calidad y de mejor trabajo que el no calificado. Pero de todas formas, esta persona lo que hacía era reflexionar sobre el hecho de que las transformaciones tenían que ser en la vía de otorgarle legitimidad al sistema. De ahí que emerge, ¿cierto?, la propuesta de la AFP estatal como una forma de contener el descontento que se está produciendo a partir de las bajas pensiones que están entregando las AFP. Entonces, en ese contexto estratégico político, de cierta forma, en el cual evidentemente el sistema de pensiones es fundamental, como todo sistema de seguridad social, si así es como nacen, como bien plantea Patricio. Así nacen, ¿cierto? Nacen productos de lucha obrera, nacen productos de concesiones que se deben entregar, producto del descontento y la deslegitimidad que está obteniendo el sistema en ese minuto. De esa forma, ahora estamos en reversa de ese proceso histórico. La exposición apunta un poco a aquello. La reproducción económica de la élite ya no se produce vía inversión, vía aumento tecnológico, vía infraestructura, vía aumento de trabajadores calificados, vía aumento de sindicalización, vía aumento de productividad colectiva. La forma en la cual se produce la exposición en la actualidad, guiada fundamentalmente por la financiarización que ha vivido la sociedad en Chile, ¿ya? De ahí la importancia, ¿cierto?, del sistema de AFP, de ahí la importancia de un sistema de pensiones que otorga cierto capital a bajo costo a los grandes grupos económicos, es que permiten financiarizar a los hogares. Tal es así que las personas de 70 años, de más de 70 años, han aumentado un 83% los morosos. Sus deudas morosas son cerca de 1,2 millones de pesos. Sus pensiones son de 196.000 pesos promedio. Gran negocio. No solo para la AFP, gran negocio para las farmacias, gran negocio para el retail financiero, gran negocio para el uso de las tarjetas de crédito. Si a usted eso le suma el hecho de que la publicidad lo que nos dice todo el tiempo es que nosotros somos los culpables tanto por obtener bajos salarios, por no estudiar, por no calificarnos, por no ser obedientes, somos culpables de nuestro endeudamiento por sobreconsumo, por consumir más allá de nuestras posibilidades, ¿cierto? Porque nos gusta la cosa fácil, el gustillo, ¿cierto? Nos gusta vivir más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Y también somos culpables de nuestras bajas pensiones, como diría José Piñera. El sistema de capitalización individual lo que viene a producir es un disciplinamiento de la fuerza de trabajo para mantenerse en el mercado laboral de forma tal que le permita tener mayores ahorros a su cuenta individual. Entonces, esta forma de disciplinamiento de la fuerza de trabajo, que se expresan en diversas formas, el sistema de pensiones es una de las más relevantes, porque lo que hace es juntar nuestro salario, la formalidad del trabajo además, ¿ya?, con la acumulación de los grandes grupos económicos, que además solventan, ¿cierto?, los niveles de consumo que a ellos mismos les sirven, ¿cierto?, para seguir reproduciendo su tasa de ganancia, ¿ya? Un dato a la causa, digamos, el banco Ripley, que recientemente se acaba de integrar al sector bancario, ¿ya? El banco Ripley venía del sector del retail financiero, ¿ya?, es decir, un sector más desregulado que el sector bancario, ¿cierto?, que puede cobrar tasas de interés más altas que el sector bancario, en fin, de una serie de formas de regulación muy distintas, ¿ya? Sus tasas de interés son más altas y apuntan a segmentos medios bajos, ¿cierto?, de la población, por lo cual capturan estos bajos ingresos, ¿cierto?, capturan la necesidad que tenemos de seguir sobreviviendo en términos del consumo, ¿no? Y de esa forma se hace un poco más redondo el diagnóstico acerca de por qué movilizarse, por qué cuestionar este sistema de pensiones. No solo cuestionarlo por la urgencia que implican las bajas pensiones, también cuestionarlo porque lo que hace es nuevamente
ganar más cancha en función de la mercantilización de la vida. Y es uno de los temas quizás más relevantes que guarda relación con la discusión de estos temas. Si uno pudiera plantearse estas leyes sociales que se han planteado en términos políticos durante este tiempo, uno podría decir que las grandes luchas han sido en virtud de mercantilizar y desmercantilizar nuestra vida. Y de quienes obviamente obtienen beneficios de esa mercantilización.